De morte, por que você matou tanta gente? Porque não vale nenhum. Entendeu? Se eu matei, não matei nenhum, coitado. Não vale nenhum. Um repórter falou isso pra mim uma vez. Pedrinho, você falou que não mata pai de família, não mata gente boa. E essas pessoas não têm pai de família. Se fosse pai de família, eles pensaram 1000 vezes antes de entrar no crime. Cuidar dos filhos dele, a família deles. Feliz inicio de año y arrancamos con el primer episodio de Barajeándolas. Su presentador, Ponchiva Espartano 2.0. A mi diestra, Grey. A mi siniestra, Manolo. ¿Qué hay? ¡Hace frío! Y como ven, estamos muy animados por este nuevo podcast que les traemos el día de hoy. ¡No tan animados! ¡Hace frío! Bueno. Frío. Bueno, el rey está congelado casi. Pero no sientan el frío en su corazón porque los dejó su ex. Mejor vean nuestros videos y anímense. Tranquilo, no pasa nada. Pues bien, hoy traemos para iniciar un caso latino. Bien latino. Con razón viene vestido de cholo. Así es. Me falta mi tatuaje de lagrimita nomás aquí y ya. Taquitos 13. No, esos ya no pegan. Pues así son. Ahora es una cruz. Bueno, una cruz de lagrimita aquí. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. Pero bien. Remontémonos a Brasil. Sao Paulo. Sí, sé dónde queda. Pues como saben, Sao Paulo, Brasil, está lleno de favelas, ¿no? Así es. ¿Cuál? Favelas. ¿Cuál? Favelas. Lo que aquí conocerías como vecindarios. Ah, no soy tan culto. Bueno, hay muchas favelas que tienen la fama de tener gente maliciosa realmente. Así es. Brasil es uno de los países que tiene, y en especial Sao Paulo, más crimen. Y no solo crimen así, sino que tienen alto índice de crimen organizado. Por lo tal, es muy difícil a veces capturar a todos estos criminales que viven dentro de esta comunidad, siendo uno de los lugares, pues obviamente más peligrosos que hay en el mundo. Pues hoy voy a hablarles de el más temido. Y ya para decirte que era el más temido en Brasil, te estoy hablando de alguien que fue de renombre. Y pues realmente no tiene mucho que nos abandonó. Nos abandonó el año pasado apenas. Pero vamos a hablar de Pedro Rodríguez Filho, mejor conocido como Pedrinho Matador. Un Pedriño. Pues no es tan famoso. No. Es que, pues, fíjate que sí, realmente es muy famoso. Porque Si Pedrinho... es tan famoso, ¿por qué no lo conozco? Porque no, es muy culto, ya lo dijiste. Fíjate que Pedrinho, el matador como lo apodaron, no solamente tenía fama por lo que hizo, sino que terminando su vida criminal, por decirlo así. Porque tienes que saber que en Brasil hay una ley. Te pueden dar 9,000, 10,000, 50,000, 100,000 años de cárcel. Pero por la ley que tienen en Brasil no pueden pasar más de 30 años en la cárcel. No importa el delito que hayas cometido. Es el máximo de años que puedes pasar ahí. No existe la pena... No existe. ¿Pena capital? Pena capital. Ni cadena perpetua. No, nada de eso. Es que Brasil en cuanto a leyes son muy, muy raros. Pues hay mucha corrupción. Además, como ya lo mencionamos, es uno de los países pues más peligrosos, pero también uno de los más corruptos. Pero esto fue lo que hizo que Pedrinho pudiera reivindicarse o tratar de reivindicarse en cierto momento, porque al abandonar su vida criminal, bueno, al abandonar la cárcel, tuvo un amigo que lo aconsejó bien, que le dijo: date cuenta, Pedrinho, no vas por el buen camino, y le propuso, ¿por qué no abres un canal de YouTube? Abre un canal de YouTube y habla por qué hacías lo que hacías. Y no solamente habla de eso, sino que también dale consejos a los jóvenes para que no entren en una vida criminal. Y esto fue tanto
O sea, en cantidad de seguidores a lo mejor dices no es mucho, pero sí tuvo más de 180,000 seguidores. Y fue tan famoso que muchos periodistas que se dedican a estudiar casos criminales lo fueron a buscar para pedirle su opinión sobre otros criminales. Creo que sí escuché del caso. ¿Me estás diciendo que se convirtió en el gurú de los... ¿De los criminales? No, de los investigadores de criminales? No es extraño. Ed Kemper también habló con... Él sigue en la cárcel. ¿eh? No, sí, pero, o sea, Él no ha recapacitado. él también fue de ayuda para resolver algunos casos. También la policía lo fue a buscar en su momento. Él no recapacitó. Pero es diferente, porque a Pedriño no lo buscaron para que capturaran criminales o para que diera perfiles para capturarlos. Él simplemente lo fueron a buscar para que diera su opinión sobre esos criminales. Unas entrevistas, por decirlo así. Pero esto pues lo hizo todavía más de renombre. Aparte de que Pedriño dentro de Brasil, muchos lo consideran no un asesino como tal, sino un héroe. Ok. Bueno. Ya nos ampliarás por qué. Bueno, vamos a un poco de remembranza. Nació el 29 de octubre de 1954 en Santa Rita dos Pauci, en Minas Gerais, Brasil. Es por ahí, de Brasil. Sí, por ahí aparecerá la zona. Lo malo de Pedriño fue que pues nunca pudo estudiar. Nunca pudo estudiar. Su padre era muy pobre y pues se dedicaba a ser vigilante de seguridad, guardia de seguridad en una escuela. Que eso también va a tener un contexto más importante adelante. Okay. Pero no tenían, sabemos también que Brasil tiene es un país de mucha pobreza. Y muchas familias pues viven en pobreza extrema. De hecho es hasta curioso, por ejemplo, Sao Paulo, sobre todo, que es la capital, es el centro, pues es una gran ciudad, una metrópoli, y tantito te alejas del centro y ya empiezan precisamente las favelas. Sí. O sea, ese es mucho el contraste, como de casi de una cuadra a otra puede ser la zona más opulenta de la ciudad y de repente, pum, la zona más peligrosa. Más peligrosa, más marginada y más miserable, por decirlo también, porque pues la mayoría de las favelas son casas acartonadas. De hecho, casi es así, como muchas de las favelas es como un cerrito y va un casita tras casita tras casita, así es bastante. Bueno, tan pobre no. Solo, bueno, es alto, pero es el 29% nada más de la población. Las favelas, No, la pobreza la pobreza. en general de Brasil. Bueno, pero pues, A lo Sí mejor está alto, pero en pan. Pero, Exageren, que pero era- tendríamos es que, todo Brasil. no estamos diciendo que estamos hablando, acuérdate que de Sao Paulo. No, acaban de decir que Brasil tiene alta pobreza. bueno, correcto. ¿Viste? Argentina está en alta pobreza, Brasil va para allá. No es cierto. No, esperemos que no. La economía en cuanto a Sudamérica, la economía de Brasil es una de las más estables, Sí, la verdad. pues sí, imagínate cuánto dinero se mueve ahí bajo el agua. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Entonces, pues él era de una familia pobre. Su padre, pues eso es a lo que se acaba. Pero aparte de que no pudo estudiar, tuvo una vida de maltrato y violencia por parte de su padre. Ellos eran dos hermanos porque tuvo una hermana, era él y una hermana que tuvo. Pero su padre golpeaba muchísimo a su madre. De hecho, hay un dato muy curioso que dicen sobre el por qué él tomó este camino. Fue no solo por la violencia inculcada por su padre, sino que cuando su madre estaba embarazada de él, la golpeó a tal grado que le hizo una deformidad en el cráneo a él cuando estaba dentro del vientre de la madre. Y muchos científicos expertos en neurociencia dicen que la parte afectada que tuvo Pedriño fue una parte que tiene que ver con la empatía hacia la gente y el interés. Entonces, al perder esta empatía y este interés, pues lo hizo un ser violento. Más bien frío, ¿no? Frío, pues. Y violento.
Ajá, la violencia se genera después. Bueno, la violencia se genera también por lo que vivió con su papá, más aparte, pues como ser bajos recursos, buscó trabajar. Encontró un trabajo en donde, creen. ¿De guardia? No, ¿En la escuela? no. ¿Te acuerdas que hemos hablado aquí muchas veces de las condiciones para que un asesino serial desarrolle esa tendencia y al final se vuelva como tal? ¿Cuidador de animales? Algo parecido, pero no. ¿Granjero? Ajá. Trabajaba en un matadero de aves. Bueno, es que uno de los factores Debes de es maltrato animal. Pollos. Ah, ya. Pero como él veía, Un pues, rastro, pues. cómo los mataban, cómo los sacrificaban a los pollitos para, Sí, para la venta. para la venta, pues esto desarrolló en él sus tendencias a ver este tipo de situaciones Pero con personas. normales y lo incitó a querer llevarlas a cabo en personas, ya que perdió el desinterés con los animales, ahora pasó hacia las personas. De hecho, se dio cuenta que tenía un problema a los 11 años de edad, porque a esta edad él a los 11 años de edad se dice que, unos dicen que a esa edad probablemente fue su primera víctima, pero ¿cómo se llama? Documentado, solamente se dice que fue a los 14, más sin embargo a los 13 años de edad él tenía un primo con el cual se peleó, empezó una riña con él y él lo superó físicamente a su primo y ya en el piso dice que lo empezó a golpear a tal grado que en su mente él lo quería desvivir, o sea, él quería acabar con su vida a golpes. Y lo dice que por su mente él estaba empecinado en que no quería dejarlo vivo, pero lo detuvieron obviamente sus demás familiares. Y entonces él entendió que tenía un problema al cual él tenía que tratar, pero no sabía muy bien pues cómo. Porque pues él había vivido bajo un régimen de violencia, maltrato, que para él era normal. Sí, o sea, sabía que había algo mal, pero no cómo abordar ese problema. Y no que era lo malo también. Porque para él, sí, pues era algo Sí, es que es algo como, normal. es como aquí, o sea, que cuántas generaciones no se criaron con los castigos físicos, que ahorita pues ya ¡Ey! están, ¡Me bulean! ¡Ah! están mal vistos, ¿no? Y entonces... es más, igual, es esa analogía, es esa similitud. ¿Y cuándo fue que empezó a cometer crímenes? La verdad es que me sorprende porque fue muy temprano, fue a los 14 años de edad. Él se empezó a hacer de renombre desde antes de los 18 años de edad. A los 14 comete su primer crimen. ¿Qué lo llevó a cometer su primer crimen? Como ya les había comentado, su padre trabajaba como guardia de seguridad en una escuela primaria. La cual en el cual él se encargaba de resguardar los desayunos. Como los que aquí daban, no sé si se acuerdan hace años, creo que todavía los dan en el DIF, que te daban tu desayuno. En el kinder a mí me daban mi desayuno. Por eso del DIF. No, y hay No mucho... era el del DIF. No, esos son preparados, pero acuérdate que el DIF tiene sus desayunos que te incluía tu lechita, tu galleta y no sé qué. Y el mazapán. Y el mazapán. No, pero mucha escuela sigue teniendo ese apoyo del gobierno de desayunos dentro de... Entonces, bueno, en la comunidad de Alfenas, que era donde trabajaba su papá, el vicepresidente precisamente lo acusó de haber ¿Robado? robado los desayunos. Cosa que pues por la pobreza en la que vivían creían que efectivamente lo había realizado. Curiosamente, no lo había hecho él. Lo había hecho su compañero, que era otro guardia de seguridad. O sea, él sí era rata, pero no hizo eso. ¿Mandé? Sí era rata, pero no hizo eso, ¿no? No, no sabemos. El papá, que sepa, bueno, que yo leyera, no encontré que él robara. Él era
violento. Golpeaba a su esposa, maltrataba a sus hijos. Pero como tal, no, porque él no se dedicaba a una vida criminal. Él tenía su trabajo, ganaba poco, pero era... en ese aspecto, Él era solo golpeador, no ladrón. en ese aspecto era honrado, pues. Pero no, la honradez no tiene que ver con la agresión, ¿no? Son cosas totalmente Exacto. diferentes. Al final de cuentas son dos cosas separadas. Ujú. Entonces, por esta situación, se molestó Pedriño. Y fue a la casa de su abuelo, tomó su escopeta, se dirigió con este vicepresidente. Bueno, unos dicen que era vicepresidente, otros dicen que era alcalde. Son dos fuentes diferentes, pero Vendría siendo para lo el mismo. caso él fue el que lo denunció, ¿no? Y llevaron a la cárcel al padre, de hecho lo encerraron. Pero por esto, ¿cómo se llama? No sé. Pedriño fue por la escopeta, llegó y lo desvivió. Y tú dirías, pues comete el crimen, lo agarran. Curiosamente, nadie se dio cuenta y logró escapar. No, Pero no escapó para huir, sino que al enterarse que el que lo había denunciado, que lo había acusado y que realmente había sustraído los desayunos era su compañero, También se fue. fue a la casa del compañero y también se lo echó. ok. Entonces, ya haber cumplido esto, ahora sí, huyó, se fue a Magui dos Cruces en Gran Sao Paulo, que es un pueblo alrededor de ahí, de Sao Paulo. de la capital. Y la policía, pues no la encontró. Ni supieron ni quién fue. Posterior a esto, él se integró en esa comunidad y en esa comunidad se dedicó a robar, pero él robaba primero dicen que a transeúntes, pero posterior a esto se dedicó a robarles a narcos locales y no solamente los robaba, también los desvivía. Porque Se llevó la escopeta. él tenía como que una filosofía de él, que él únicamente mataba a criminales, violadores, asesinos, narcotraficantes, pero sobre todo tenía mucho rencor hacia los violadores, porque decía que se lo merecían. Curioso. Es por eso que te digo que también, en parte, mucha gente en Brasil no lo ve como un criminal, lo ven como un héroe, porque únicamente acababa con la vida de Con más los parias. criminales. Sí, con los parias de la sociedad. Siendo que, pues, él, a final de cuentas, sí también era un criminal. Pues sí, al fin, o sea, independientemente de que le quites la vida a un criminal, es como tal un acto vandálico, es un crimen como tal que estás cometiendo. Exacto. Quitar una vida no te exime de que sea un crimen, sea cual sea la situación, sigue siendo un crimen. Pero bueno, creció tanto que se juntó con una mujer que era una viuda de una de las víctimas que él había tenido. Ay, Qué conveniente. Supongo que de sus víctimas criminales. Esto fue a la edad de 16 años. Ya ha juntado 16 con una viuda, ¿no? ¿Y qué crees que hizo? ¿Tuvo un hijo? No, tuvo que tomar las riendas del negocio familiar y se dedicó a los negocios del criminal que él había desvivido, que era la venta y el tráfico de drogas. Así de, bueno, mi amor, te echaste el plato a mi esposo, que era el que llevaba el negocio, ahora te toca a ti. Y pues creció más, junto a un grupo, ya se volvió líder de una banda y empezó a darse a respetar. Pero posterior a esto, se dio cuenta, y era bueno, pues dice que era bueno para los negocios y para el dinero. Posterior a esto se dio cuenta de que pues no la quería. No la quería ¿Cuál? a la La viuda. viuda. No encontré el nombre, pero dice que la dejó por una más joven. Que Típico. se llama, es así, dan su nombre, María Aparecida Olimpia. Él se junta con ella, con María Aparecida Olimpia,
Y y se enamora, estaba muy enamorado de ella. Incluso con ella sí iba a tener un hijo, se embarazó. Cuando sale de casa para sus negocios, regresa un día y la encuentra desvivida. Fue torturada, fue mutilada y fue violada. Algún cartel rival. Ajá, entonces se puso a investigar, o sea, él se enojó porque él dice que él sí la amaba, o sea, era su amor. Él estaba verdaderamente enamorado de ella y aparte iban a tener un hijo. Entonces se puso, por ahí unas fuentes dicen que se puso a buscar culpables. Entonces, entre todos los que anduvo torturando, golpeando, amenazando, preguntando, una prometida de un cártel rival le dijo que lo había mandado a hacer Asesinar. su prometido. Y planeó fríamente las cosas, Pedriño. Entonces esperó a que fuera la boda. Y cuando fue la boda, la recepción de la boda de este narco, llegó con 4 amigos y rafaguearon. Y se llevó entre ellos a 7 personas, de los cuales uno de ellos fue el culpable, bueno, al que se le atribuye la muerte de María. Y además dejó 16 heridos de gravedad. Dice que le contestaron, obviamente, la rafagueada, pero pues ellos salieron ilesos, no les pasó nada. Muy estilo El Padrino, de hecho. El final de la película del libro es precisamente ese, que Michael, pues precisamente se encarga de todos los enemigos de la familia Corleone. Ah, sí. Cuando intentan matar a su papá, ¿no? Ya cuando lo intentan, pero termina la guerra entre familias. Y cuando fallece el padrino y él queda como la cabecilla, manda a terminar con todas las familias rivales. Pues no sé, no creo que haya visto la película, pero eso fue lo que hizo. Y a este punto, todavía la policía no lograba capturarlo. Te estoy hablando que tenía menos de 18 años todavía. Me estás diciendo que en aproximadamente 1 año y medio se hizo de renombre en un cártel de allá. Aproximadamente en 2 años, 1 año y medio. Año y cachito. Para que veas qué tan... Porque ya era un asesino muy temido por el mismo... Por el polvito. No, el mismo narco. El narco lo tenía en la mira. Los demás criminales lo tenían en la mira. Y le tenían miedo porque pues él a eso se dedicaba. Incluso cuando él se toma el negocio de la viuda, dice que eliminó la competencia para que su negocio pues creciera. Imagínate. Entonces, por eso. Pero, ¿por qué fue arrestado? Hay una versión que tiene una explicación y otra que no. Una nada más dice que fue arrestado el 24 de mayo de 1973. Para este momento ya tenía 19 años. Y la otra versión dice que su padre... Esa versión no existe porque fue la razón por la que aparte él acabó con la vida de su padre. Porque fue también parte de sus víctimas. ¿Pero por qué? Porque su padre, en uno de esos arranques de violencia, porque dice que él todavía no frecuentaba ya tanto a la familia, pero sí se preocupaba mucho por ella y la seguía frecuentando. Sobre todo, más que nada, por también. Su madre. Dice que por su madre, porque su madre pues sufría mucho la violencia y el maltrato de su padre. Entonces, en una de esas, el padre, en un arranque de furia, con un machete, le dio 21 machetazos y acabó con la vida de la madre de Pedriño. Esto enfureció a Pedriño. Y hay 2 versiones. Una, que lo fue a buscar a la cárcel. Y además metió ilegalmente un cuchillo. Y en lugar de darle 21, le dio 22 puñaladas por haber acabado con la vida de su madre. Y al final le desgarró, le sacó el corazón y lo mordió y escupió.
Y ahí fue donde lo apresaron, ya no lo dejaron salir obviamente de la cárcel. No, pues sí. Dijeron, así como entraste ya no sales, y ahí, esa es una versión. Otra versión dice que nada más lo agarraron y que el padre fue a dar a la cárcel por lo que había hecho, y cuando se enteró, ahí se lo echó. Pero yo voy más a la versión de que lo agarraron cuando fue Por el papá. Cuando mordió el corazón. cuando fue por el papá. No, en ambos casos hizo lo mismo. Ajá. 22 puñaladas, le sacó el corazón, lo mordió y lo escupió. Pero yo voy- Lo que discrepa es que si fue a verlo o si agarraron al papá y ahí se encontraron. Ajá, yo digo que fue a verlo, ¿por qué? Porque en toda la vida que yo leí de él dentro de la cárcel, él jamás tuvo un arma. Mm. Y se me hace más lógico, porque no dicen cómo lo agarraron tampoco, que haya sido ese el acto que cometió el error, pues, para que lo pudieran agarrar. Porque realmente, para la edad que tenía y los crímenes que había cometido y toda la fama que ya tenía, era difícil creer que no lo hubieran agarrado también, ¿no crees? Pues sí. Pero bueno, esas son las versiones que existen sobre cómo él fue capturado. Y aquí viene otra, que cuando lo capturan en el traslado, en esta versión donde fue él a visitar a su padre en la cárcel y ahí acabó con él, dicen que lo agarran y lo trasladan a otra cárcel para evitar que los reos que tenían empatía con su padre o eran sus compañeros, lo querían, se fueran a querer vengar. Entonces lo llevan a otra cárcel. Y iba con dos reos más que iban de traslado. Era un ratero y un violador. Oh. Cuando llegan a la otra penitenciaria, el violador ya no Ya se no había encontraba violador. con vida. Se lo había echado estrangulándolo, a pesar de que estaba esposado. Y el otro pues estaba con miedo viendo lo que él había hecho. Porque él decía que se lo merecía por haber sido violado. Entonces, pues por todo esto le empezaron a hacer entrevistas y él decidió decir la verdad, que él mataba por placer y porque se lo merecían. Incluso se tatuó esas palabras. Mato por placer. Fueron las palabras para que le dejaran de preguntar por qué lo hacía. Y la otra versión dice que cuando lo capturaron estaban trasladando al penitenciaría y iba nada más el violador y que igual lo desvivió. O sea, dice que ni el que lo metieran a la cárcel le quitó el seguir así cometiendo estos crímenes. Posteriormente, pues ya estando en la cárcel, le dieron una sentencia de 128 años de cárcel por los crímenes que había cometido. Se le habían adjudicado varios asesinatos y él al final terminó confesando que ya llevaba más de 100, pero pues no le pudieron comprobar eso. Entonces, por los asesinatos que llevaba, le sentenciaron 128 años de cárcel. Que posterior, al terminar el juicio, fueron 400 años los que le habían sentenciado. Pero te digo que la ley en Brasil no permite que una persona, sea cual sea su crimen, pase más de 30 años en la cárcel. Por lo tanto, iba a ser liberado. Pero aquí hay unas historias dentro de la cárcel que están también un poquito así, fuertes. Porque por ser asesino de criminales, de mafiosos, obviamente iba a tener muchísimos enemigos. Y él tenía una sed por hacer eso. Él lo veía como que lo tenía que hacer, era parte de él, pues de su sed. Él tenía que seguir cometiendo esta clase de actos, de fechorías, incluso estando dentro de la cárcel. Y estando dentro de la cárcel, pues, digamos que tenía un buffet. Él podía elegir, y elegía precisamente por el tipo de crímenes que hubiese hecho, por lo cual los reos ya le tenían miedo. Y comentó un policía de los que estaban ahí que él se ejercitaba mucho, que llegó a tener una fuerza muy increíble, porque se ejercitaba todos los días. Entonces, pues, dentro de la cárcel se dice que se echó 43 reos. Incluso comentan que por todo esto los reos le tenían ya mucho miedo y decidieron emboscarlo. 5 reos se unieron para emboscarlo y consiguieron armas punzocortantes y lo rodearon. A lo cual él se echó 3 y dejó 2 heridos de gravedad. No pudieron, entonces se hizo fama, se hizo renombre y
y los tuvo con miedo a todos. Y estamos hablando que esto muy seguramente todavía no tenía ni los 30 años de edad. Ahí sí no te sabría decir. Pero pues, teniendo en cuenta la edad a la que lo arrestaron. Capaz si apenas tenía 25. Y otra historia que se cuenta, la verdad esa no la podría yo ¿Verificar? Ajá, verificar, aseverar, porque la estuve buscando y no encontré más información, solamente encontré una nota por ahí perdida. Un chisme. Podría decirse que sí, pero también lo entiendo que a lo mejor pudo haber sido seguridad, no sé, o sea, muchas cosas pudieron haberse dado ahí por la fama que tenía Pedriño, porque si ya le habían matado a su esposa, pues obviamente al saber quién eran, podrían haber ido por más integrantes de su familia. Ujú. Como les comenté, pues tenía un hermano. Así es. Entonces dice que se había... quedó huérfano. Se quedó huérfana de los dos padres. Pero sí, y era menor de edad. Entonces, él tenía pues amigos dentro de también de ese ámbito. Y decía que tenía un amigo que lo iba a visitar mucho, que sí, bueno, había un delincuente que lo iba a visitar mucho que se hizo su amigo. Ujú. Y cuentan que este delincuente desvivió y violó a su hermano. Él únicamente recibió la noticia de lo que le había pasado a la hermana, pero no sabía quién. Cuando se enteró que era él, él lo habían encarcelado. Creo que lo encarcelaron por eso. Y obviamente pues acabó con la vida de que decía ser su amigo. Su antiguo amigo. Ajá. Y bueno, pues él iba a vivir 30 años en la cárcel nada más. En teoría en el 2003 tendría que haber salido. Más como a sus 50 años. Pero por los crímenes que había cometido dentro de la cárcel, le extendieron otro juicio y lo liberaron hasta el 2007. ¿Ya cuántos tendría? Él nació en el 54. Saca tu calculadora. 54. ¿2000 qué? 7. 53. Son 46 y 7. Ajá, 53 años. Aproximadamente. Y lo liberaron el 24 de abril del 2007. Y si nació en octubre, no, todavía tenía 56. 56 años. Entonces, pues dijo, ¿a qué me voy a dedicar? Pues salió. Regreso a lo mío. No, ajá. Dijo, no, ya no quiero estar en la cárcel, ahora voy a ser guardia de seguridad. Y me voy a volver vigilante porque había un parque donde había un asesino en serie muy famoso, que era el maníaco del parque. Bueno, el caso es que sus manías seguían ahí. Así es. Hacerse el héroe. ¿Cómo te dicen aquí? ¿Héroe sin capa o cómo? Sería como un antihéroe, de Vigilante. hecho. No, pero ¿cómo le dicen aquí cuando supuestamente uno de incógnito? Pues sí, un héroe sin capa. No, pero tiene otro. ¿Cómo Ah, le eso dicen? O el anónimo. Un vengador anónimo, ¿no? Creo que algo así, el Vengador. Vengador, quién sabe qué. Un vengador anónimo. Pero, ¿cómo se llama? Él nada más dio un mensaje diciendo que lo iba ¿A capturar? no, que lo iba, se lo iba a echar. Pero iba a echar. Pero no hay yo no encontré registros de que lo hubiera logrado. Simplemente como que lo manifestó. Pero, pues como era guardia de seguridad, él participaba en motines ilegales fuera de la cárcel. Participó en 6 motines ilegales. ¿Pero para qué o qué? ¿Para qué o qué? Así como lo entendí yo y lo encontré, eran como de esos que te llegan aquí cuando te dicen como lo que hacen los policías que te ¿Enredados? paran y, retenes. y te dicen, no, pues es que tienes te falta esto, te falta aquello, y no es su función, por decirlo así. Ujú. O van a algo ilegal o le siembran cosas para Retenes, redadas, Para pues, hacerles- cositas así, ¿no? y sacar una mochada. Extorsionaba, pues, Ajá. para pronto. Para pronto. Entonces fue recapturado el 14 de noviembre del 2011 y liberado en el 2018. En total habría pasado 42 años de su vida en la cárcel.
Pero cuando fue liberado en el 2008, es cuando un amigo que si era su amigo le dijo, ya, cálmate, deja esa vida, mejor vuélvete youtuber, te va a dar dinero también. Y se volvió youtuber. Se hizo famoso, tuvo un canal de creo que 200, un poquito más de 200,000 suscriptores. Era ejemplo Casi lo alcanzamos. para muchos jóvenes. Y a final de cuentas dejó pues el crimen. Porque a partir de aquí en adelante, al menos ya no se sabe que haya cometido algún otro crimen. Incluso te digo que daba consejos a los jóvenes para no caer en una vida delictiva. Fue entrevistado. Esto es información que cura. Básicamente es lo Iba que él muy decía. bien. Iba todo muy bien cuando salió en el 2018. Pero, como les había comentado, nos abandonó el año pasado, el 5 de marzo. Dice que es que lo que te digo que no sé bien si es en concreto lo de la hermana, no, porque dice que iba saliendo de la casa de su hermana. Es el 5 de marzo del 2023. Dicen que fue a ver a unos familiares ahí, pero pues también se puede entender que venía de visitar a su hermano. Saliendo de ahí, llegó un carro, bajaron dos encapuchados y lo rafaguearon. Y de 6 impactos de proyectil, pues perdió la vida. Seguramente algunos rivales. Sí, se cree que más. Sí, fueron los mafios, pues ya tenía un montón de enemigos que anteriormente se No, y Sí, era obviamente- figura pública, ya Es sabían exacto, su- o sea, al ser figura pública, pues... Y esto pues pues todavía le respetaban 5 años porque fue en el 2018 que salió y en el 2023 cuando... Pues que Lo también ejecutaron. habría que ver qué tan fácil pudo haber sido rastrearlo, porque bueno, es cierto que hay youtubers, sobre todo mujeres, que las han acosado los fans. Entonces, es posible que precisamente a lo mejor ese tiempo que no pudieron dar con él, fue porque pues lo estaban como que rastreando. Podría ser. Muchas cosas, la verdad. Es que también sabemos que el crimen organizado tiene muchos recursos para rastrear a la gente. Entonces probablemente yo desde mi punto de vista siento que fue alguna cuenta vieja de alguien que a lo mejor probablemente haya salido en ese año de la cárcel. O de alguien que se acordó en ese año y dijo, ahora voy a dar la mía, no sé, a lo mejor lo vio en un video de YouTube y dijo, ese fue y... Pudieron ser muchas cosas. Porque siento que si hubiera sido una venganza así muy estrecha desde que salió, pues lo hubieran buscado, ¿no? Siento yo. Pero bueno, Es que el miedo. Hasta que se les pasó el miedo, lo fueron a buscar. pues que sí le tenían miedo, ya te expliqué por qué. Pues Y es que se hizo de su fama. Esto fue en Mogi das Cruzes de Sao Paulo, donde sucedió. Ahí estaba la casa de su hermana. A las 10 de la mañana. Y esa, pues, es la historia resumida de la vida de Pedriño el Matador. El asesino youtuber. No. Ya, los youtubers lo reivindicó. Sí, no cometió ningún crimen que se sepa. Solo ¿Qué Dios es? sabe si cometió algún crimen en ese tiempo. Así es. Que es ese, exacto. Sería el primero de todos los asesinos que hemos hablado que cambió su vida por completo. Pues sí. O sea, al menos con los datos que tenemos, sería el único de Bueno, todos. ¿qué tiene él? Yo no tengo nada. Bueno, los datos que investigó Ponchiva, sería el único de todos los que hemos hablado que sí le dio un giro a su vida. Porque todos los demás, pues, o siguen presos, o ya fallecieron, o se los escabecharon. Entonces, pero es el único hasta ahora. Así es. Digo, las situaciones que vivió, pues son muy explícitas. Tal vez son lo que lo llevaron a cometer lo que cometió. Digo, sufrió violencia desde que estaba en el vientre de su madre. Ya lo hemos dicho aquí, no justifica No. nada justifica lo que haya sucedido. No excusamos a ninguno de los asesinos de los que hemos hablado, de los actos aquí cometidos. Pero por el hecho de que únicamente se centraba en atacar Criminales. criminales, es por eso que en Sao Paulo lo tenían como un héroe. La gente no criminal. La gente criminal obviamente le tenía Miedo. miedo. Pues sí. Pero pues, no sé. Conocían esta historia. Grey no la conocía.
Manolo medio 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 me parece había que he escuchado hablado de él. del tema, sí. Pues yo que me metía mucho a YouTube en esas épocas, yo nunca supe de su canal. Algo yo por ahí llegué a escuchar. Pues en es algún- que era de... O veías canales extranjeros, Brasileños. porque pues era en Ah, portugués, ¿verdad? no Sí. te iban a... Sí, o sea, en dado caso lo máximo por ahí algún canal en Yo traté de inglés. buscar su canal, creo que ya no está, lo quitaron. Posiblemente. Ajá. Porque sí, yo busqué su canal para ver, digo, a ver si le puedo poner subtítulos. Pero no, la verdad es que no lo encontré. Mira, como dicen por ahí, todo lo que llega a internet llega a estar siempre guardado. Posiblemente si haya por ahí algunos de los videos. Sí, de- buscándole, ¿no? Ahí, rascándole en la deep web, a lo mejor lo encontramos. No exageres. Nah, incluso en el mismo YouTube, o sea. Incluso puedes llegar a un foro, escribirles y me pasan los videos de tal sonorito y de seguro alguien te responde. Créditos para conseguir los videos. Pero bueno, esto es el El caso. que trajimos el día de hoy. Y pues así como Pedriño logró cambiar su vida, es un buen momento para que ustedes también tomen la decisión de cambiar la suya. Y hagan Vuelvan a cosas ser buenas. youtuberos. Y pues déjenos en los comentarios qué les pareció. Pueden seguirnos en nuestras demás redes sociales. Estamos en Facebook, igual como Barajeándolas. Estamos en YouTube. Estamos en Spotify. Y nada más. Seguimos en Spotify. Sí, Sí, estamos en Spotify. así es. Y pues bueno, vamos cerrando el primer podcast del año. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui su anfitrión por Chiva Espartano 2.0 y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Feliz año para todos nuestros seguidores! Hasta la próxima. Chai. Sa, sa, sa. Sa.